Ok. Buenas tardes con todo el público en general. Somos los estudiantes de Medicina Humana del primer ciclo de la Universidad Norbert Wiener y en esta oportunidad vamos a realizar una entrevista al doctor Juan Zamata, que trabaja en el Hospital San Juan Bautista de Huaral y el tema que vamos a abordar va a ser sobre la intoxicación por plomo. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, jóvenes. Estoy dispuesto para vuestras preguntas, vuestras inquietudes. Eh, bueno, como ya me hizo la presentación, soy médico del Hospital San Juan Bautista, del Hospital de Huaral. Y bueno, estoy dispuesto y lleno a vuestras preguntas para poder resolverlas. Ok. Primera pregunta. Como todos sabemos, hay diferentes elementos químicos que pueden ser beneficiosos o no para el cuerpo humano, para la salud del cuerpo humano. Entonces, en el caso de plomo, como sabemos que es un elemento que le causa enfermedades e infecciones, ¿qué enfermedades nos puede causar la intoxicación por plomo? Bueno, la intoxicación por plomo se denomina saturnismo. Ese es el nombre común que se le da a la intoxicación por plomo. Enfermedades, más que enfermedades, son los síntomas que le va a producir esta intoxicación por este metal. La enfermedad se llama saturnismo, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Ahora le paso a mi compañera Reina que va a dar paso a la siguiente pregunta. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Quisiera saber cómo determinan el nivel de plomo en la sangre. Bueno, el nivel de plomo en la sangre se determina por exámenes de laboratorio. Se toman muestras seriadas y es una población, digamos, que puede ser una población infantil o adulta que está netamente expuesta al plomo, como por ejemplo en ciudades donde hay minería y las personas que están constantemente expuestas a pinturas, a fábricas, a trabajadores que elaboran con baterías, con pinturas, y etcétera, etcétera. Esas, digamos, prioritariamente se hace a estas personas que están expuestas, se le hace un dosaje de plomo en la sangre, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. Le paso con mi siguiente compañera, Ariana. Buenas tardes, doctor. La siguiente pregunta es cómo afecta el plomo estando en la sangre. Miren, para ver en sí la patología de saturnismo y cómo afecta a diferentes órganos del cuerpo, tenemos que hacer ese dosaje de concentración de plomo en nuestra sangre. Hay diferentes organismos como la FDA y otros organismos internacionales y en Perú también, ¿no? Se ha quedado que más o menos de 10 microgramos por decilitro debería ser considerado como una intoxicación leve, ¿no? Leve por plomo, pero más de 10 microgramos por decilitro debería ser considerado de leve a moderada y así sucesivamente hasta 50, 60 microgramos por decilitro. Claro está que esos dosajes deben hacerse pues, en unos laboratorios especializados, ¿no? No cualquier laboratorio va a sacar esas muestras. Claro está que en el Perú, ya desde años atrás, desde la década de los 80, 90, se ha visto que había altas concentraciones de plomo en la sangre de los niños. Por ejemplo, en los niños que viven en La Oroya, en el departamento de Junín, tenían altas concentraciones de plomo. Y esto de repente ha llamado la atención a las diferentes entidades de salud, porque de hecho de repente en vuestra pregunta, en las subsiguientes preguntas estará cuáles son los síntomas. Pero se hace ese dosaje a todos los niños quienes están expuestos, ¿no? a este metal pesado que es el plomo.
Muchas gracias, doctor. Le paso con mi compañero Matías. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Matías Rojas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las formas más comunes en que la gente se intoxica con plomo? Bueno, para saber quiénes o quiénes frecuentemente se intoxican, hay que dividirlos por grupos etarios, ¿no? Grupos etarios son las edades que usualmente se contaminan con este metal. Hay niños que se pueden contaminar con este metal. Como bien decía, en las ciudades mineras, por decir La Oroya, Junín, y en otros departamentos, ¿no? Hay niños que sí han estado con altas concentraciones de plomo, concentraciones con mayores de 50 microgramos por decilitro, es una intoxicación elevada por plomo. Y en los adultos, también de repente, intoxicaciones por plomo con más de 60, 70, ya se cataloga como una intoxicación moderada, severa, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que dejar algo en claro, ¿no? La intoxicación por plomo es muy común en esas ciudades mineras y también en los lugares que hay bastantes fábricas de tubos, PVC, fábricas de los que trabajan con baterías, los que trabajan de repente con gasolinas, con todo eso son elementos que van a producir de repente algunas intoxicaciones por el uso prolongado, ¿no? De estos materiales va a producir esta intoxicación por plomo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Le paso a mi compañero Jairo Almeida, que va a hacer la última pregunta. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta para usted es, ¿cuáles son los daños permanentes por la intoxicación por plomo? Bien, acá vamos a los daños permanentes, o sea, tenemos que catalogar, ¿no? Y definir algunas cosas. Hay algunos síntomas que que produce esta intoxicación por plomo. Por decir, en los niños mayores de 6 años o menores de 6 años, produce algunas alteraciones en el desarrollo psicomotor. Generalmente traen un poco de retardo en el desarrollo mental, desarrollo en el crecimiento. Eso produce en los niños. Anemia, que también es muy frecuente, se vea anemia en los niños. Algunos niños van a presentar, si es ya muy elevado la intoxicación por plomo, va a producirse vómitos, náuseas, irritabilidad, falta de ánimo. Esos son los síntomas más frecuentes que se ven en los niños por intoxicación con plomo. En los adultos ya también les va a producir fatiga, dolor de cabeza o cefalea que se llama. También les puede producir irritabilidad, insomnio o falta de sueño. A algunos se les puede elevar la presión. Esas son básicamente los síntomas que produce la intoxicación por plomo. Pero si la intoxicación por plomo es muy alta, demasiado alta, digamos 60, 70 microgramos por decilitro, y es permanente por bastante tiempo, el plomo está en la sangre, creo que va a producir otros síntomas más severos, ¿no? Puede producir convulsiones, alteraciones electrocardiográficas en el corazón, de repente pérdida de memoria, vómitos, ya son síntomas ya más severos, ¿no? Por una exposición prolongada a niveles altos de plomo. En ese sentido, por eso es que yo lo divido, ¿no? Niños menores de 6 años o niños en general y adultos, pues, ¿no? Cada cual con sus síntomas. Hay algo que debería acotar este tema sobre el plomo. O sea, en el Perú se han hecho estudios generalmente en las regiones donde, como vuelvo a repetir, en las regiones
de Junín, en La Oroya, y se ha visto que niños han estado expuestos a altas concentraciones de plomo y les ha traído alteraciones pues, en el desarrollo psicomotor. Y eso ha llamado la atención tanto a la Organización Mundial de la Salud y también al Ministerio de Salud. Se han hecho estudios y han tenido que de repente a ver, a esas mineras tratar de que sus ambientes no estén tan cerca a la población, ¿no? Porque se ha visto que el aire transporta también partículas pequeñas de plomo y también el agua, ¿no? Que es digamos, el vehículo en la que viaja el plomo. Obviamente la gente, los niños toman ese agua, pero que está contaminada y llena de plomo. Entonces, la concentración básica del plomo no debe ser más de 10 o debe ser menos de 10 microgramos por decilitro, ¿no? Esa es la concentración que de repente pueden dar síntomas leves, ¿no? Pero si son ya más de 20, 30, 50, 70, ya los síntomas ya son más severos y más evidentes, ¿no? Entonces, yo creo que la intoxicación por plomo debe ser bien estudiada en aquellas personas o en aquellos lugares donde se crea que hay plomo, ¿no? En las ciudades mineras, preferentemente. Gracias, doctor, por responder a nuestras preguntas sobre ese tema de la intoxicación por plomo. Hay algo que de repente deberían conocer también ustedes como estudiantes de medicina, cómo podríamos nosotros, como personal de salud, cómo podríamos ayudar a que esta intoxicación por plomo no sea muy, muy frecuente, ¿no? Como personal de salud nosotros tenemos la obligación de dar charlas preventivas promocionales a toda la población y estar muy alertas a todos estos productores de plomo, que ya sean mineras, fábricas de baterías o de repente en las refinerías, o sea, donde hay polución ambiental con plomo. Entonces hay que estar muy atentos y siempre hay que estar vigilantes. Para eso también está el Ministerio de Salud y también nosotros como personal de salud, ¿no? Siempre hay que estar observando todos los síntomas en los niños que pudieran presentar algunos problemas en el desarrollo o en la sangre misma con anemia o de repente problemas en los huesos, que es la zona donde más se deposita el plomo, ¿no? Generalmente se deposita en los huesos y también en el hígado, en el riñón. Entonces, todas esas cosas nos hacen ver que la intoxicación por plomo no solo es para en los lugares donde hay esta exposición, sino tenemos que estar alertas siempre y vigilantes, ¿no? Donde haya estas fábricas y estas minas, ¿no? Yo creo que con esto hay que ser preventivo promocional y hay que hacer charlas en colegios, sobre todo en esas zonas, ¿no? En ese sentido, jóvenes, yo les felicito por hacer este tipo de entrevistas al personal y creo que uno se aprende bastante y otro que nos ayuda de repente a refrescar para poder nosotros estar vigilantes frente a este problema que es la intoxicación por plomo. Ok, gracias, doctor, por su tiempo y por la entrevista. Hasta una siguiente oportunidad. Buenas tardes. Listo, ok. Para cualquier momento estoy para apoyarlos, ¿ya? Listo, hasta Doctor, luego. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.